En la Bolsa de Valores de Ecuador, varias empresas de diversos sectores tienen presencia, siendo Banco de Guayaquil una de las más destacadas, considerado uno de los bancos más importantes del país. Aunque otras compañías también cotizan en la bolsa, como Corporación Favorita, anteriormente explicaba por qué no la consideraba una buena inversión. Ahora analizaremos si Banco de Guayaquil ha sido o será una buena inversión a largo plazo. Cuando inviertes en una empresa, buscas una excelente rentabilidad y retorno de tu dinero. Un inversionista típicamente espera al menos un 15% de retorno anual, lo que significa duplicar la inversión en 5 años. Por ejemplo, si invertimos $10,000 en 2024, una buena inversión haría que en 5 años, es decir, en 2029, la inversión se convierta en 20,000, es decir, que ganemos al menos $10,000. Analicemos ahora si Banco de Guayaquil cumple o ha cumplido con estos requisitos. Nos encontramos en la página oficial de la Bolsa de Valores de Quito, bolsadequito.com. Luego vamos a ir a donde dice Mercados en esta opción y vamos a darle calculadora de rendimientos. Aquí nos desplegará una herramienta que nos sirve para ver cuál ha sido el rendimiento de las empresas en los últimos años, de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Ecuador. Aquí vamos a elegir Banco Guayaquil. Pondremos un monto invertido de al menos de $10,000. Y aquí donde dice año o fecha de inicio, pondremos 2019. Pondremos ahora calcular. Y en teoría nos despliega cuál ha sido el monto inicial y final de nuestra inversión. Aquí observamos que nos dice que son $47,000 en estos 5 años conseguidos, con un rendimiento total del 372% y anual del 36%. Lastimosamente para este ejemplo, los datos fallan. Sin embargo, yo me he tomado la molestia de buscar los datos reales, sobre todo de los dividendos, para obtener el rendimiento real que ha tenido esta empresa durante los últimos 5 años. Los voy a mostrar. Bolsa de Valores de Quito hay una opción para descargar todos los datos de los dividendos, del precio, etcétera, de las diferentes empresas. Aquí nos encontramos ya con el Excel y vemos que aquí está Banco Guayaquil, Banco de Guayaquil. Básicamente el fallo del dato estaba en el año 2022. Sin embargo, aquí ya podemos observar que los dividendos son del 0,07 centavos por acción, mientras que en la página, en esa tabla que se desplegaba anteriormente, decía que era alrededor de $2 y un poco más. Eso hacía que el rendimiento se dispare considerablemente. Entonces, ya teniendo este dato, ya podemos calcular cuál es el valor real del rendimiento que ha tenido Banco de Guayaquil en los últimos 5 años. Aquí en esta tabla te muestro el rendimiento real. Se observa que con una inversión inicial de $10,000 durante 5 años, actualmente hubieras recibido al menos $18,800 aproximadamente, es decir, un retorno anual del 13,46% y un retorno total de 88% en los últimos 5 años, haciendo que Banco de Guayaquil se caracterice por ser una buena inversión. Entonces los datos muestran que la inversión en Banco de Guayaquil ha sido bastante buena en los últimos 5 años y basándome en mi experiencia, creo que va a seguir siendo relativamente decente por los próximos 5 años, sabiendo cuándo y cómo invertir. Pero, ¿qué más te puedo agregar a esto? Es bien sabido que los bancos en Ecuador generan considerables ganancias debido a las altas tasas de interés en sus créditos. Un análisis más detallado del Banco de Guayaquil revela también un crecimiento
en sus productos, en su adquisición de créditos para las personas, lo que fácilmente hará que ganen más dinero en los próximos años. También ten en cuenta que Banco Guayaquil forma parte de un oligopolio bancario en Ecuador, donde un grupo reducido domina el mercado de créditos en el país. Es poco probable que bancos extranjeros puedan competir fácilmente con ellos, lo que fortalece su posición. Recuerda que aquí tenemos muy pocos bancos como Banco Pichincha, Produbanco, Banco Bolivariano, pero Banco de Guayaquil y Banco de Pichincha son los que prácticamente dominan el mercado, en conjunto con Banco del Pacífico, solo que Banco del Pacífico es del Estado. Y nosotros ahora podemos invertir en Banco de Guayaquil. Aparte de eso, también tienen mucho crecimiento, a diferencia de Corporación La Favorita. Como te explicaba, ellos ya no tienen mucho crecimiento aquí en el mercado ecuatoriano. Sin embargo, Banco Guayaquil tiene un alto potencial de crecimiento y expansión. Aún hay muchas personas que no tienen cuentas bancarias. Sin embargo, por la demanda de los servicios financieros que van a aumento, esto puede cambiar. O sea, es decir, las personas cada vez se van abriendo sus cuentas bancarias, van descargándose las aplicaciones de los bancos y esto va a aumentar las transacciones que ellos tienen y por tanto van a ganar más dinero. También pueden mejorar su infraestructura y su tecnología, pueden crear más aplicaciones, van a poner más cajeros, también van a abrir más bancos del barrio, más sucursales, tienen amplia expansión y por eso yo creo que invertir en Banco de Guayaquil en el momento apropiado va a ser una muy buena inversión que sí podría duplicar tu dinero en unos 5 años. Recuerda que esto no es un consejo de inversión, tú debes analizar los datos, los números, tienes que tener convicción, debes estudiar para que tú saques tus propias proyecciones y hagas tu propia inversión. Aquí en estas tablas se puede observar la comparación de la rentabilidad entre Banco de Guayaquil y Corporación Favorita. Claramente se observa que Banco de Guayaquil, si hubieses invertido $10,000 durante 5 años, te hubiese generado un retorno del 88%, considerándose una buena inversión. Mientras que si invertías $10,000 en Corporación Favorita durante 5 años, tan solo hubieses alcanzado un retorno del 11,7%, es decir, un retorno anual del 2,23%, y hubieses ganado solo $1,171, considerándose así una muy mala inversión. Y como te expliqué en otro video, a pesar de que haya muchos creadores de contenido que incentivan la compra de acciones de Corporación Favorita porque esta empresa es la más conocida en el Ecuador, la más grande, sin embargo ya tiene mucha competencia, poca capacidad de expansión y entre otros defectos. Finalmente, algunas consideraciones, consejos que debes tomar en cuenta cuando vayas a invertir en acciones de Banco de Guayaquil. A pesar de que haya sido una excelente opción en estos últimos años, especialmente considerando que se trata de una empresa ecuatoriana, eso no garantiza que la situación permanezca igual después de este periodo. Ecuador tiende a tener un gobierno inestable, con políticas financieras inestables, lo que puede afectar significativamente a las empresas locales y sobre todo a los bancos. Además, el negocio bancario es altamente cíclico, con periodos de éxito seguidos de grandes desafíos. Es importante tener en cuenta que el valor de las acciones de un banco pueden experimentar fluctuaciones considerables en la bolsa, sobre todo en la bolsa de Ecuador. Por lo tanto, siempre es recomendable realizar una investigación exhaustiva sobre cómo analizar el desempeño de estas empresas, en lugar de tomar decisiones precipitadas. En mis más de 9 años de experiencia invirtiendo en la bolsa de valores, incluyendo la de Ecuador, he aprendido a identificar los momentos óptimos para invertir en empresas bancarias. Si deseas obtener más información al respecto, te invito a suscribirte a este canal, donde eventualmente abordaré este tema con más detalle. Nos vemos en otra oportunidad.